Muy bien, bienvenidos. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video. Soy Roberto Almagro, Master of the Martial Arts, en especial en el American Kempo. Y bueno, hoy estamos a 12 de enero del año 2022. Y esta es la segunda sesión de cómo estudiar el Infinity Insights, volumen 1. Y podríamos ponerle como un seudónimo aprendiendo a aprender Kempo. ¿Ok? Entonces vamos a aprender Kempo. ¿Qué les parece la idea? Excelente, excelente. Muy bien. Bien, Entonces, habíamos hablado en la sesión anterior sobre las cosas evidentes, las cosas tangibles que tenía el American Kempo, de cómo las artes marciales de conocimiento espontáneo y la habilidad son mecanismos disparadores. Bueno, entonces vamos a ir a su página, donde los que tienen este manual, ¿sí? Del Inside 1, los que tienen ese manual, o los que tienen la versión en inglés también, como esta que es la original, se encuentra en la página, déjenme les digo exactamente, en la página 3 del original. Ok, y creo que en la traducción no autorizada, también creo que es la 3. Ok, entonces vamos a ubicarnos en la parte debajo del muñequito, los que tienen la transcripción. Y vamos a ver el párrafo donde dice cómo las artes marciales, el conocimiento espontáneo y la habilidad son el mecanismo del disparador que puede disparar el arma de un practicante pulido. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cómo entienden eso? A ver, cuéntenme. Adelante, Ángel. Bueno, maestro, como venimos viendo en el estudio anterior, en el capítulo 1, o sea, creo que en el mismo párrafo, un poco más arriba, hablaba de que la habilidad, ¿verdad?, no puede desfasarse o desligarse del conocimiento, sobre todo en el American Camp, porque nosotros venimos, el libro se llama Mental Stimulation, haciendo referencia a que primero nosotros, vamos a decirlo así, estudiamos conceptos, principios y vamos a llevarlo al plano físico para amplificar vamos a decirlo, el efecto de los movimientos que estamos realizando. Entonces, en otras palabras, son movimientos que los entendemos el por qué, cuáles son los principios científicos que están presentes en ellos. Entonces, por eso dice que tiene que estar el conocimiento espontáneo y la habilidad son el disparador que hace a un arma a un estudiante. Pues. Correcto. Entonces, como dice, el conocimiento espontáneo y la habilidad son el mecanismo del disparador que puede disparar el arma de un practicante pulido, ya sea el pie, el puño, handsword o cualquier arma del cuerpo, ¿verdad? Luego dice, en ese punto, la filosofía tradicional compatible y combinada con las creencias cristianas deben ser interrumpidas. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Vamos viendo. ¿Cómo entendemos ese párrafo? Maestro Almagro. Cuéntame, Santiago. ¿Querías decir algo, Santiago? Adelante. Sí, maestro, ¿qué página es del libro? Creo que es la 3. En el original es la 3. La traducción no tiene numeración, pero está debajo de donde está el boxeador. Como a la mitad del espacio. Gracias. Ángel, si me ayudas leyendo nuevamente ese párrafo, por favor, que empieza con las artes marciales. Yo, Master. Sí. Ok.
Dice así, con las artes marciales, el conocimiento espontáneo y la habilidad son el mecanismo del disparador que puede disparar, para la redundancia, el arma de un practicante pulido, ya sea el pie, puño, handsword, codo o lo que sea. En este punto, la filosofía tradicional compatible y combinada con las creencias cristianas debe ser interrumpida. ¿No será ininterrumpido, más? Interrumpido, el término es interject. En el original está como interject. Vamos a ver qué significa. Déjenme ver el traductor para darles exactamente qué quiere decir. Y por eso es importante tener los originales, ¿ven? Porque siempre hay palabras como la que acabamos de leer que pueden poner en tela de duda algún criterio o puede ser una mala traducción. Interrumpir quiere decir interpuesta. ¿Ok? Entonces debe ser interpuesta. ¿Cómo sería ahí? A ver qué entendieron con eso. Entonces dice, este punto de la tradición interpuesta. En este punto, la filosofía tradicional. Pues básicamente interpuesta quiere decir que está entre dos elementos. Está como un sándwich. Sí, lo que estoy viendo. Entonces, disculpe, Mate, quiere decir que el conocimiento que vayamos teniendo y junto con la habilidad, podemos incluso como combinarlas, algo así, con las creencias cristianas, algo así, que se pueden englobar todo. Dice que compatible y combinadas con las creencias cristianas que pueden estar interpuestas. O sea, lo que habla, y vamos a terminar de leer el párrafo para que esté más claro. Entonces dice que están interpuestas, aunque las porciones de la filosofía tradicional son tan funcionales hoy como eran en épocas antiguas, los métodos tradicionales, los conceptos, los principios, etcétera, de combate son temas abiertos al desafío. Ok, entonces aquí lo que el maestro Parker quiere dar a entender es que básicamente una persona puede trabajar el Kenpo sin deslindarse de otra actividad que pueda tener. ¿Okay? Como en el caso de los antiguos monjes guerreros. ¿Ven? Entonces, antiguamente los monjes guerreros estudiaban, practicaban su religión y al mismo tiempo entrenaban artes marciales. Entonces, quiere decir que no se anteponen ni la una ni la otra. Porque Correcto. hay una creencia religiosa que, por ejemplo, les prohíbe a sus practicantes practicar artes marciales. ¿Ok? Ahí les prohíben recibir sangre, les prohíben donar sangre, así un poco de otras actividades algo inusuales. Entonces dice que en este tema, en este asunto, la práctica de artes marciales no se interpone o no está en contra de ninguna práctica religiosa, ¿sí? Porque el arte marcial del Kenpo es religioso. Eso es básicamente lo que nos quiere decir. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo, Ángel, por favor. De a menudo. Desde a menudo. A menudo se ha argumentado que la tradición oriental de la devoción completa a un estilo de vida vigoroso y disciplinado es el adecuado. Es el adecuado medio para obtener competencia en las artes marciales. ¿Allí? Ok, hasta ahí. ¿Cómo entendieron eso? Adecuado está entre comillas, por si acaso. Sí.
Cuénteme, ¿cómo entendieron eso? Eh, yo pienso más de que lo que quiere decir este pequeño párrafo es que a menudo se piensa que los que realmente están preparados para las áreas de las artes marciales son los orientales o la tradición oriental, de ser súper disciplinados, solamente vivir el estilo de vida de practicar artes marciales y estar todo el día metido allí para desarrollar la habilidad. Y creo que no es así. Creo que toda persona, tanto oriental como occidental, y con distintos métodos de entrenamiento, puede alcanzar también esa competencia entre las artes marciales. Exactamente, vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo entendieron eso? Bueno, como que por lo que pude leer del párrafo, es como si estuviese exclusivo para los orientales, pues, porque ellos tenían un sistema de vida riguroso, perdón, en donde eran súper disciplinados, pues como que no daban dejar entrar a personas de otras tradiciones, pues, por ejemplo, occidental. Va por ahí. Pero vamos entendiendo un poco más este concepto. Dice a menudo o frecuentemente se ha argumentado o se ha presentado evidencias o se ha presentado discusiones que la tradición oriental de la devoción completa un estilo de vida vigoroso y disciplinado es el adecuado. ¿Ok? Entonces está entre comillas que dice que es el adecuado. El adecuado medio de obtener competencia en las artes marciales. Competencia no es de competir como en Pong Fight o algo, ¿no? Sino viene de ser competente, de ser hábil haciendo algo. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en las tradiciones judeocristianas básicamente se creía que flagelándose iban a llegar a estar más cerca de Dios. Estamos hablando de hace 200, 300 años atrás, ¿verdad? Que a través de la flagelación la gente podía estar en mayor unión con Dios. Si nos vamos al otro lado del mundo, estamos hablando de la India, se pensaba que con la meditación profunda se podía llegar a la iluminación o al nirvana, como le llaman en la India. Entonces, muchas veces se cruzaban estas ideas y se ponía demasiado la parte del estudio religioso mezclado con las artes marciales. Entonces, era como que tú vas a entrenar y te sientan a rezar el rosario para entrenar. ¿Me explico? Entonces, es como que esas dos partes no encajan. Pero antiguamente se creía que sí. No se antepone, pero según el texto, se creía que eso incrementaba la competencia, o sea, la habilidad, que incrementaba tu capacidad. Como ustedes pueden darse cuenta, en el tiempo de hoy no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿verdad? Porque es algo más personal. Pero el American Kempo es bastante objetivo en ese sentido, señor Parque. Dice, en algunos aspectos esta afirmación es válida. La competencia en las artes marciales está definitivamente relacionada con la autodisciplina. Acuérdense que hablamos de competencia en el sentido de ser competente, no en el sentido de ganar medallas o participar en torneos. Y ahí hay un malentendido muy serio. ¿Ok? Acuérdense muy, muy bien eso. Competence no es lo mismo que torneo o tournament. ¿Vamos? Y vamos a ver la palabra exacta que dice el maestro Parker. Me estoy leyendo para ver la palabra. Proficiencia es el término que utiliza el maestro Parker en el libro original. Como competencia viene de proficiencia.
Entonces, ¿me ayudan viendo en el diccionario qué significa proficiencia? ¿Me avisan cuando lo tengan, por favor? Ángel, adelante, por favor. Bueno, Master, por aquí dice que proficiente es un término que tiene su raíz etimológica en proficiens, creo que se pronuncia así, en el vocablo latino. Este adjetivo se utiliza para calificar al sujeto que logra un progreso o que consigue aprovechar alguna situación. Exactamente, ¿vieron? Entonces, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Se entiende? Entonces, al traducirlo le ponen como competencia, que es un sinónimo de proficiencia, pero en el sentido que les había dado. Que tiene que ver o relacionado con el progreso. Entonces, proficiencia tiene que ver con el progreso, con las habilidades que se van ganando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguno tiene una duda? Entonces vamos a leer nuevamente en el contexto que dice, a menudo se... En algunos aspectos esta afirmación es válida. La proficiencia en las artes marciales está definitivamente relacionada con la autodisciplina, el respeto, la devoción y la lealtad del instructor. Sin embargo, muchas de las tradiciones orientales son parte de su cultura y tienen poca influencia en el dominio del arte marcial. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿No tienen dudas? Claro, Master. ¿Los demás? Si nos siguen o están ahí medios perdidos, avísenme nomás, si no regresamos las veces que sea necesaria para entender. Excelente. Entonces dice, esto no quiere decir que los métodos orientales de formación per se sean inferiores. De hecho, muchos de los conceptos básicos de la devoción, la autodisciplina y el desarrollo de la mente del ki o el chi son excelentes y también son adoptados por los practicantes occidentales. Pues no todo es malo, no todo es bueno, pero hay que saberlo clasificar y observar. ¿Ok? Entonces sacar lo que es funcional, y básicamente lo que hizo el maestro Parker es sacar lo funcional y dejar a un lado lo que no era funcional. Entonces de ahí nace el refrán de que el Kenpo no sigue las tradiciones, sino simplemente lo que es efectividad o ciencia. ¿Estamos? Entonces, los occidentales, por otro lado, prefieren métodos más modernos para obtener proficiencia física en las artes marciales. ¿Cómo cambia el estilo de entrenamiento americano al oriental? Cuenten. Yo, por lo que pude entender de esto, es como que uno hace más actividad física o entrena más para, para no, mientras uno practica artes marciales, pues eso es lo que yo puedo entender. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento o los métodos de entrenamiento occidentales y los métodos de entrenamiento orientales? A ver, ¿qué pueden observar de eso? Ángel. Bueno, Master, los orientales son un poco más místicos, por decirlo así, porque son una cultura más antigua. Entonces ellos se basan en entrenamiento un poco más de quizás espiritualidad, respiración, y tienen unos métodos distintos a los occidentales, que nos basamos más en métodos científicos ya demostrados, que uno puede aplicar y tener resultados, vamos a decir, más rápidos, por decirlo así. Va por ahí, no tanto así, pero más o menos. ¿Qué opinan los demás? Ramirito.
Bueno, sí. El método oriental va paso a paso. Ellos tienen la estrategia sin tiempo. Es decir, en una forma puede quedarse 1 año, 2 años o 3 años. No les interesa el tiempo, sino que le hagan bien. Los occidentales queremos que para mañana ya todo. Científicamente sí, pero queremos para mañana. Y si nos ponemos a dar cuenta, o sea, si nos damos cuenta, perdón, llegamos a cinta negra, y desde cinta negra comenzamos recién a conocer, a ver, a profundizar todo lo que hemos aprendido. Y ya digamos, con conocimiento científico. Antes lo hacemos para pasar el examen, posiblemente. Pero ya cuando estás en cinta negra, comienzas a ver que había movimientos que estaban ahí puestos, pero que no les habías visto. Ese es a nivel occidental. A nivel de los oriental, yo he entrenado en China, te pasas dando el mismo movimiento 1 mes, 2 meses y es así. No sé. Ramito, es desarrollar la paciencia. Ok, muy bien. Fíjense, los aportes están muy bien, pero los métodos de entrenamiento orientales trabajan básicamente con el propio peso del cuerpo. Normalmente tú no ves a los orientales de artes marciales haciendo gimnasio. No están haciendo pesas, no están trabajando, no sé, en un ring. Ellos están más bien haciendo los ejercicios de los animalitos, están entrenando en el bosque, suben gradas. Antiguamente cargaban el agua, bajaban de la montaña a coger agua, iban y volvían. Entonces, los métodos de entrenamiento antiguos básicamente desarrollaban la energía interna que iban de adentro hacia afuera. Iban de la energía al músculo. Y los occidentales lo hacemos al revés. Por eso es que van a ver gente que tiene tremendo físico, pero no soporta un golpe. No sé si les ha pasado eso. Hay gente que, por ejemplo, tiene músculos en los músculos, ¿no? Pues si tú le haces un hammer, el tipo se va a sentar a llorar. ¿Por qué? Porque el músculo solo se infló. No tiene resistencia, no tiene flexibilidad. Hay gente que va bajando la grada, se rompen algo. Y los orientales tienen unas posturas físicas bastante buenas. ¿Sí se entiende? No está todo mal del un lado ni del otro, ni tampoco todo bien, pero fíjate lo que hizo el señor Parker es aislar los factores arbitrarios y dejar solo lo que servía y funcionaba. Y a eso les puso nombres como Delay Sword, By Sword, Resistance. ¿Ven? Ramirito. Hablando un poquito más de los orientales, yo diría que desde pequeñitos tienen una elasticidad fabulosa. Una elasticidad fabulosa. Veía casos en los parques de señoras ya viejitas de 80 o 90 años que ponían la pierna sobre una roca y así conversaban. Se cansaban, ponían la otra. O hacían, o se abrían con una facilidad asombrosa. Posiblemente, yo decía, posiblemente, se debe a que ellos no utilizan los baños, no utilizan los retretes, sino utilizan los huecos, las letrinas. Y en las letrinas, un paciente que tiene un problema en la rodilla, pues se embarra todo. Entonces, desde chiquitos están en esas posiciones. Y eso es lo que les ayuda para la elasticidad. Muy bien, gracias Ramito. Muy buena anécdota, ¿ven?
Entonces, hay que saber clasificar todo lo que tenemos a mano. El fin es incrementar la proficiencia física, pero no solo la parte física, sino también la parte mental. Entonces dice, independientemente de los métodos occidentales de formación, los estudiantes excelentes y los instructores han sido desarrollados incluso después de abandonar las actividades tradicionales. Entonces la tradición al parecer es superflua, o sea que es demasiado exagerado, sin importancia, en comparación con la determinación de una persona de sobresalir en las artes marciales a través de otros medios innovadores. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el señor Parker básicamente investigó los antiguos métodos, por eso cuando ustedes escuchan en la película El Arma Perfecta, dice que el Kenpo es un conjunto de técnicas antiguas. Entonces estamos hablando de métodos antiguos, de entrenamiento, de pelucha, entonces muchas cosas que vienen dentro de la técnica. Porque técnica no solo se define como nosotros la entendemos, que es la acción de defenderse. Porque técnica también tiene otra connotación. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a saltarnos medio párrafo y vamos a leer donde dice Ángel, por favor, uno siempre debe analizar. No, continuamos desde ahí, perdón, para que no pierdan el contexto. Desde armado. Armado, ok. Armado con un esfuerzo dispuesto, ansioso, sincero y concienzudo, un practicante occidental puede ser tan hábil como un estudiante cargado de la tradición oriental. Por lo tanto, la tradición oriental no puede ser paralela a la competencia a nivel físico a la medida en que otros métodos de formación no son tan efectivos. ¿Sigo? Sí, por favor. La habilidad puede ser obtenida por el individuo que enfatiza la efectividad y la practicidad en lugar de la estética, ceremonia y tradición. Muy ¿Sigo? bien. Sí, sí. Hay que enfatizar que un cuerpo humano solo puede hacer tanto y nada más. Historias transmitidas a lo largo de los siglos han acreditado a los artistas marciales con la capacidad de realizar hazañas increíbles. Uno siempre debe analizar tales historias. Use la lógica cuando estudie las artes marciales y absténgase de creer en rumores. Hasta ahí. Varias muertes, hasta allí. Ahí. Vamos a subrayar la parte que dice, use la lógica cuando estudie las artes marciales y absténgase de creer en rumores. ¿Ok? Entonces, con lo que leímos, ¿qué quiere decir esto? Que a veces tenemos historias como las de Hollywood, en que al tipo le disparan entre 100 personas y el tipo no le llega ni una bala. ¿Ok? Eso no pasa en la realidad. Entonces, hay historias y mitos de muchos maestros de artes marciales que no se sabe si son verdad exactamente. Que básicamente son heredadas ya del mito. Sin embargo, hay otros que sí son bastante reales. Por eso te dice el señor Parker que cuando escuches estas historias, usa la lógica y abstente de creer en rumores. Simplemente observa los hechos. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que ustedes puedan entender cómo se debe analizar algo. Lo primero que debes entender es que hay hechos, ¿verdad? Pues los hechos son las cosas reales. Después de los hechos vienen los datos, que son piezas de información más exactas de algo. Y después de los datos viene algo que se llaman reglas, principios, axiomas, que ya son algo exacto. ¿Ok? Entonces, hechos, datos y reglas, principios o axiomas. Es la forma en la que uno va a ir analizando algo. Pues, por ejemplo, hoy veía un video, tal vez ustedes lo vieron o lo han visto,
de un tipo que enseña técnicas de cuchillo. Literalmente hace que lo ataquen, él coge el cuchillo así, lo para así, lo hace así, y los tipos se caen, ruedan, se dan media voltereta, deteniendo la punzada del cuchillo así. ¿Qué tan real lo ves eso? Súper irreal. Ese es un maestro supuestamente de sistema. Exacto. Y hay otro que ves que viene y le atacan y le hace así con el dedo y el tipo sale volando, sin ni siquiera haberlo tocado. ¿Ven? Usando esos dos ejemplos, vamos a ver el uso de la lógica. ¿Qué dice su lógica respecto a eso? A esos dos ejemplos que yo imagino que todos han visto. Ángel. Bueno, maestro, aunque tengan superpoderes, es totalmente ilógico porque por lo menos el gordito maestro de sistema ruso viene con el cuchillo y frena el filo del cuchillo con la palma. Ya lógicamente colocar la mano la atraviesa el cuchillo. Entonces ya por ahí vamos mal. Lo otro, controlarlo al punto tal que el tipo se caiga sin hacerle nada, va en contra de la realidad. Pues sabemos que para poder derribar a alguien, o tiene que hacer que tropiece o tiene que tumbar un golpe. O sea, no hay otra forma. O sea, que está totalmente desfasada de realidad. Exacto. ¿Qué tan lógico es eso? El, 0%. el sensei Ángel tiene razón. Es muy lógico esos dos casos de que una persona pueda parar un cuchillo con la mano, a menos que la tenga hecha de hierro, y bueno, y el hecho de tumbar a una persona sin tocarla es algo absurdo, a menos que tenga poderes, pues cosa que es imposible en la vida real. Muy bien. Exacto, Santiago. Héctor, ¿querías decir algo? Hola, buenas tardes en primer lugar. Problema ahí con la conexión, pero ya estamos acá. No, por eso bajé la mano porque ya lo habían dicho mis compañeros, era casi lo mismo, si quisiera repetir lo mismo. Ok, muy bien, Héctor. Entonces, ven cómo muchas cosas suceden y creen que es verdad. Si ustedes miran los seminarios de los tipos o los eventos de los tipos, hay un montón de gente. Y cómo a través de la sugestión les hacen creer que es verdad. ¿Ven? Entonces, así sucede con muchas cosas. Entonces, en todo hay que usar la lógica. Y no creer en las cosas que te cuentan, que te dicen, simplemente ve y mira si es verdad o no. Pero míralo por ti mismo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Dale, Ángel, continuamos desde ahí, por favor. Muy bien. Varias muertes han resultado de historias creyentes que no tienen ninguna verdad. Un antiguo estudiante fue a otro instructor que lo bombardeó con basura mística. Él creyó lo que le habían dicho e intentó un experimento que causó su muerte. Esto nunca debería haber pasado. Si hay una cosa que el entrenamiento en las artes marciales debe enseñar, es una comprensión clara de las limitaciones de uno en varios niveles de progreso. Hasta ahí. Pues mira cómo el señor Parker nos cuenta una historia de que alguien que creyó eso, a esa persona le costó la vida. Porque la irresponsabilidad del instructor fue tan alta que lo engañó. Por eso hay que tener cuidado con quien aprendes. Entonces usa tu sentido común para saber si que lo que te está enseñando es verdad o no. Uno como kempoísta tiene la habilidad de poder observar el movimiento y saber si funciona o no funciona. Por eso nos creó el señor Parker un sistema muy completo, para que no caigamos en las charlatanerías de la gente. Recuerdo una vez que estaba en un curso, era de Hapkido, y yo era en ese entonces creo que era sexto dan en Kempo, no me acuerdo bien. Creo que era quinto o sexto dan.
Y me invitan a este evento de Hapkido. Entonces dije, ¿todos conocen lo que es el Hapkido? Bueno, el Hapkido es la versión coreana del Aikido, incluyendo un poco más de patadas y un tanto más rudo. Ya no es tan paz y amor, sino este es paz, 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 y te va quebrando. ¿Ok? Y el instructor que supuestamente estaba enseñando Hapkido convocó a todo un grupo de taekwondoístas. Y fue como que el título vendedor fue Hapkido, es el complemento del taekwondo, ya porque los dos son coreanos, entonces todo aquel que aprendió taekwondo está obligado a aprender Hapkido. Y con eso, pues había más de 200 practicantes de taekwondo haciendo Hapkido en esa clase. Entonces, con decirles que les estaba enseñando a rodar y ni siquiera les enseñaba a rodar bien. Les daba contra el suelo y ni siquiera aprendieron a caer bien. Y una de esas a mí me coge como sparring y me hace una técnica de luxación, como es la luxación exterior. Yo me quedé parado así. Pero cáigase. Es que no me está haciendo la técnica, pero es que tiene que caerse. Y era un séptimo dan en Hapkido. Entonces yo estaba así esperando que haga la luxación, pero nunca me pude hacer una luxación. Y por respeto y por no causar polémicas, pues fingí que me caí. Y para no hacerles largo el cuento, me dijo al finalizar la clase, usted sí sabe, ¿verdad? De una, yo creo que usted se merece el quinto dan en Hapkido. En una clase. ¿Ven? Entonces ya me hubieran graduado de, ya fuera décimo dan en Hapkido a este paso. Entonces, imagínense cómo la gente, en este caso los de taekwondo, le creían ciegamente. Le sacó mucho dinero. Mucho dinero. Porque a cada uno le decía el mismo discurso que me dijo a mí. Ah, tú lo estás haciendo muy bien. Te mereces el cinturón negro. Bueno, son $100 por poner un valor. Y multiplica que las 200 personas que estaban ahí eran cinturones negros. Entonces te imaginarás cómo terminó ese negocio, ¿no? Por eso te dice aquí el señor Parker que uses la lógica, no creas en rumores y observes, porque no debes creer en lo que te enseñan si no se ha verificado o comprobado, porque te puede costar la vida. Entonces el señor Parker fue muy responsable de crear un sistema que sí funciona para defenderte. Ahora el tema está en que tú sepas hacerlo funcionar. Y sería la analogía muy simple, como decir, tienes un auto pero no sabes manejar. ¿De qué te sirve el auto? ¿Ves? Esto es igualito. El tiempo es como un auto, pero si no sabes manejarlo te vas a estrellar feo. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a continuar, Ángel, por favor. Ángel, se nos fue Ángel. Hola, Master. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sigo leyendo. Sí, por favor. Dice, el arte debe ser enseñado definitivamente para adaptarse al individuo y no al individuo. Todos somos fisiológicamente y anatómicamente diferentes y por lo tanto debemos seleccionar nuestros movimientos para que podamos alcanzar nuestro mayor potencial. Hasta ahí. Gracias. Entonces dice, el arte debe ser enseñado definitivamente para adaptarse al individuo y no el individuo al arte. ¿Qué opinan de eso?
Con todo lo que hemos leído, ¿cuál es su opinión? Bueno, que el Kempo se adapta a la persona, no la persona al Kempo. Pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿Es correcta, es incorrecta? ¿Está bien, está mal? ¿Qué opinas? Yo opino que está bien, ¿Por qué? porque, bueno, por ejemplo, todos somos fisiológicamente diferentes a los otros, pues. Por ejemplo, hay personas que son obesas, otras que son delgadas. Y bueno, si las personas se adaptaran al Kempo, le fuera como que más difícil practicarlo, creo yo, por esa misma condición de que todos somos diferentes. O sea, que habría que adaptar a una persona a un mismo movimiento que le puede ser difícil o no hacer, pues. Muy bien, gracias. ¿Qué opinas de más? Ya. ¿Qué opinas, Héctor? Bueno, yo estoy convencido de que hay que adaptar el arte, ¿cierto? Por algo está la fórmula de la adaptación-ecuación, para la habilidad de la persona, de acuerdo a la habilidad de la persona, el desarrollo, ¿cierto?, de su práctica, entrenamiento, es como debe adaptar el arte a él, porque como dice el compañero anterior, todos no tenemos las mismas habilidades o no desarrollamos una habilidad idéntica a la otra persona, pero sí podemos adaptar, ¿cierto? Adaptar muchas cosas del sistema para que nos sea favorable. Muy bien. ¿Qué opinas, Ramirito? A ver, yo no estaría muy de acuerdo en que somos fisiológicamente y anatómicamente diferentes. Yo diría que todos somos fisiológica y anatómicamente iguales. Todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, todos igual. Y el movimiento y el funcionamiento de esos órganos es igual para todos. Lo que yo pienso que hay gente que tiene más habilidad con las manos y otras que tienen más habilidad con las piernas o con los movimientos. Tienen una visión, yo diría, más tridimensional, es decir, saben dónde ponerse. Pero de ahí, fisiológicamente todos y anatómicamente todos somos iguales y por eso es que todos aprendemos igual. Solamente se acabaría todo lo que estamos aprendiendo cuando alguien nazca con 3 piernas o 3 brazos, porque ahí ya no sabríamos qué hacer. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que el arte que nos están enseñando se debe adaptar a la habilidad, no al cambio, a la habilidad que tenga uno. Hay gente que tiene piernas más largas y son más pateadores y otros más movimientos de brazos, pero para mí, fisiológica y anatómicamente somos iguales. Muy bien, Ramirito, gracias. Ok, aquí hay una pequeña malinterpretación. El texto en inglés dice, the art should definitely to suit the individual and not the individual the art. Dice, el arte debe enseñarse. Enseñarse. Definitivamente a la medida del individuo y no del individuo al arte. ¿Se entiende eso? Entonces debes enseñarse a la medida del individuo. No dice adaptarse. ¿Ven una pequeña diferencia? Héctor. Sí, yo creo que ahí se puede prestar para varios malos entendidos, pero ¿cuánto se llama? Para dejarlo un poquito más especificado al doctor Ramiro, que a eso se refería, obviamente que todos somos iguales físicamente, podemos pensar un poquito distinto, a eso se refiere la habilidad, a tomar las cosas con distinto pensamiento tal vez. Entonces, y hay personas que tienen habilidades diferentes nada más,
pero no porque sean diferentes físicamente o mentalmente, sino que la información puede ser recepcionada de alguna manera diferente también al prestarse estos malos entendidos, así que también ahí hay que tener harto cuidado en el estudio y en la investigación de estos sistemas. Muy bien. Fíjense cómo una palabra mal puesta causa tanta confusión como lo que sucedió ahora. Porque en ningún momento dice adaptarse. ¿Se dan cuenta? Ahí les mandé el chat la traducción. Y también les voy a escribir, si me dan un segundo, el párrafo en inglés para que ustedes lo tengan y lo puedan consultar por ustedes mismos, ¿ok? ¿Qué opinas, Ángel? Mientras tanto. Cuéntame, Ángel. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha un poco lejos, pero se escucha. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, según esa traducción que usted dio allí, tiene más sentido, ¿no? Porque adaptar, es como dice el doctor Ramiro allí, todos somos iguales, aunque también comparto un poco lo que dice el maestro Parker, porque ya si ahí existen dos personas del mismo tamaño, ejemplo, mi estatura, 1,75, tengo compañeros, amigos que tienen mi misma altura, pero tienen los brazos más largos. Entonces somos algo diferente también, porque la longitud ya cambia, entonces no somos iguales. Somos de la misma estatura, pero alguien puede tener las piernas más largas o los brazos más largos o invertidos. Entonces por eso dice que uno tiene que elegir los movimientos para poder maximizar o alcanzar mayor potencial. Ahora, cuando usted dice que el arte debe enseñarse a medida del individuo, tiene que ver con la capacidad mental. Hay personas que pueden retener mucho más información que otros y tienen la habilidad también de llevar a la práctica, y otros no. Entonces, me imagino que es eso, ¿no? Sí, pero fíjate el punto importante, cómo alguien puso adaptarse. Entonces dice que el arte debe enseñarse a la medida del individuo, o sea, la capacidad del individuo, a las habilidades del individuo. Pero dice la enseñanza. ¿Qué cambia entre enseñanza y entrenamiento? Enseñanza es cuando yo quiero transmitirle algo a alguien para que ésta lo aprenda, y entrenamiento es como que poner en práctica lo aprendido. Sí, muy bien. Está cerca, muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es enseñar? A ver. ¿Qué entienden por enseñar? Bueno, más pienso igual que Santiago. Es la transmisión de ideas, una información que se está dando, y es la parte, por decirlo así, conceptual o textual, que también puede ser aplicada, ¿no? Y la parte del entrenamiento es la preparación, es el desarrollo físico puede ser de eso enseñado. Entonces, uno de los otros varía con respecto a la capacidad o la habilidad de la persona de retener. O sea, uno va según su capacidad. Puedo recibir mucha enseñanza. Muy bien. Fíjate la definición de enseñar. Dar a alguien los conocimientos necesarios para que aprenda algo. Dar a alguien los conocimientos necesarios para que aprenda algo. ¿Qué les parece eso? Dar a alguien los conocimientos necesarios para que aprenda algo. Entonces, cuando le estamos dando al estudiante
la información, los conocimientos, ¿es para qué? Para que aprenda. ¿Pero quién aprende? El estudiante. Exacto, entonces darle los medios, las herramientas para que el estudiante aprenda por sí mismo. Para que sea inquisitivo al momento de estudiar. Para que no trague sin mascar. Entonces ahí es cuando uno dice que el arte debe ser enseñado a la medida del individuo. Entonces no le vas a enseñar la forma 4 a un cinturón blanco. A la medida del individuo. O sea, no le puedes dar un gradiente demasiado alto porque no va a aprender. No es como que, Santiago, ¿qué rango tienes? Yo soy tercer Q. Muy O bien. sea, soy cinturón marrón, tercer Q. Muy bien, es como que a Santiago le dijera, bueno, vamos a aprender la forma 8. Va a comenzar a patalear. ¿Se entiende? Por eso dices, debe enseñarse a la medida del individuo. Entonces, para eso tenemos un programa. Entonces, amarillo, amarillo, naranja, naranja, a la medida del individuo. Y si el individuo es muy hábil y estudia más, pues le enseñas más. Entonces, tú como instructor te ajustas a la medida del individuo y eso es lo que hace el Kempo. Por eso el individuo no se ajusta, en este caso, al arte. Porque tendría que aprender todo de una sola. Entonces estamos hablando de gradientes, de niveles de aprendizaje. A eso se refiere y ese es uno de los mayores malos entendidos en el American Kempo. Entonces el American Kempo se adapta a mí porque soy gordito, porque soy bajito. No tiene nada que ver. Estamos viendo al individuo como tal. Entonces dice, todos somos fisiológicamente y anatómicamente diferentes, por lo que debemos seleccionar nuestros movimientos para que podamos alcanzar nuestros mayores potenciales. Entonces cuando dice que somos fisiológicamente o anatómicamente diferentes, puede ser en cierto sentido, en el sentido de función, más que de estructura, en el sentido de la función, más que de la estructura. ¿Se entiende eso? Entonces, sí, fisiológicamente, anatómicamente somos iguales. Pero la función que tiene uno no tiene la misma función que tiene otro. Entonces ahí habrá gente, yo me encontré una vez con un estudiante que era hiperelástico. Le podías dar la vuelta a la muñeca acá y el tipo no sentía dolor. Era sumamente elástico. Pero igual seguía teniendo fisiológicamente y anatómicamente era igual. Pero resulta que su función era elástica y podía mejorarse. ¿Ven? En otros casos, no sé, hay gente que tiene mayor capacidad cardiopulmonar. Aunque tiene 2 pulmones igual que todos, pero su capacidad cardiopulmonar es mucho mejor que la de otro. ¿Se entiende? Hay gente que ha entrenado mucho y que puede soportar 3, 4, 5 minutos bajo el agua. Y siguen teniendo 2 pulmones. No tienen un tercer pulmón, pero pareciera que tuvieran 4 pulmones por la capacidad de estar debajo del agua tanto tiempo. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, a eso vamos cuando dice todos somos fisiológicamente y anatómicamente diferentes, por lo tanto debemos seleccionar nuestros movimientos para que podamos alcanzar nuestro mayor potencial. Si yo le exijo a una persona que no es muy flexible, patear a la cara, ¿qué va a pasar? No va a llegar. ¿Se lesiona o se cae? O se Va frustra. a ser muy difícil. O se frustra y dice, esto no es para mí. Ah, entonces, como no es para mí, me voy a buscar otra cosa. ¿Sí se entiende? Entonces, muchos de los errores es por ver la estructura más que la función. Así que siempre busquen más entender cómo incrementar la función del cuerpo más que la estructura. Eso es el mayor potencial realmente. Okay.
Yo conozco personas que pueden, en mi caso personal, yo puedo estar 8 horas entrenando y sigo aprendiendo. Tengo personas que a la media hora o 1 hora ya colapsaron. Aunque físicamente están bien, mentalmente ya no les da más, ya no renderizan. Entonces, hay todo tipo de gente. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, continuamos, Ángel, por favor. Bien, voy. El principio subyacente de un movimiento se olvida a menudo, aunque el tiempo y la ejecución de un movimiento puede variar, por lo menos puede variar de persona a persona en la obtención de la eficacia máxima. El principio subyacente sobre el cual se basa generalmente permanece inalterado. Ok, muy bien. ¿Qué entendieron con eso? Bueno, dice que Mate que cuando se enseña un movimiento, se enseña bajo un principio sobre una, vamos a llamar así, una regla, algo así. Pero habla de que el tiempo de ejecución del movimiento puede variar de persona a persona. O sea, es la persona que puede variar, más el principio, la esencia del movimiento sigue siendo el mismo, no importa la persona que lo esté ejecutando. Sea más rápido o sea más lento. Ok. Cerca, vamos muy bien. Entonces dice, el principio subyacente significa que nace, o subyacente significa que nace o se desprende por debajo de otro, ¿ok? Entonces dice que el principio subyacente de un movimiento se olvida a menudo, aunque el tiempo y la ejecución de un movimiento puede variar, por lo menos debe, de persona a persona, en la obtención de la eficacia máxima. Entonces, digamos que tomamos la técnica Five Swords, ¿verdad? ¿Todos conocen Five Swords? Denme like si todos saben Five Swords. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio subyacente que está al momento que yo hago así? Viene el Raja Sponge y hago esto. ¿Cuál es el principio subyacente de este movimiento? No se olvide que subyacente significa que nace o que se desprende o que está por debajo. Ese es subyacente. Que nace de otro. Entonces, en este caso, este es el principal. Entonces, debajo de este movimiento, o subyacentemente a este movimiento, hay un principio de poder. ¿Cuál es ese principio de poder? Si va así de forma descendente, matrimonio con la gravedad. Exacto. Entonces, un cinturón naranja, cuando está aprendiendo esto, quizás no puede hacer y aplicar totalmente la fuerza del matrimonio con la gravedad. Pero conforme va practicando y hace el hand sword, este movimiento, el principio se va a complementar cada vez más, se va a reafirmar y va a potencializar. Entonces ya no es lo mismo que Faisal haga un cinturón naranja sin que le imprima mucha fuerza, a que un cinturón negro le imprima con fuerza, a que el Arretatum te pegue. ¿Se entiende? Porque los principios con la práctica se van reafirmando. Y tú no vas a estar pensando matrimonio con la gravedad, masa reforzada, torque. No lo haces. O simplemente ves y ¡guapac! Como el caso, ¡pum! Metiste el hand sword, ¡pam! Automáticamente poke to die, uppercut, ¡pum! Y vas a ir bajando, ¿verdad? Pero no estás pensando en cada principio que estás aplicando en el momento de la ejecución. En el momento del entrenamiento, sí, a ver, matrimonio con la gravedad, backup más, matrimonio con la gravedad. ¿Se entiende? O cuando hago esto, y ahí aplico el torque y voy generando todos los principios de poder. Pero no estoy pensando en eso. O alguien piensa en los principios al momento de hacer una técnica.
No, ¿verdad? Porque ya está dentro de ti, entonces ya simplemente lo aplicas. Y eso es lo que quiere decir con este párrafo. Que dice que el principio subyacente de un movimiento se olvida a menudo. Aunque el tiempo y la ejecución de un movimiento puede variar, obviamente entre rango y rango va a variar, en la obtención de la máxima eficacia. ¿Se entiende? Entonces, entre más practiques y domines el principio, va a haber mayor eficacia. O vas a maximizar tu eficacia, ¿de acuerdo? Gareth, ¿hasta ahí lo tienen? Sí, muy bien. Entonces dice, cuando un individuo se ve obligado a ejecutar un movimiento de una manera y se le dice que todos los demás métodos son incorrectos, que está siendo engañado, un movimiento puede ser enseñado de una manera particular al principio al usarlo como un punto de referencia. ¿Ok? ¿Qué entendieron hasta ahí? ¿Qué entendieron? A ver. Héctor, cuéntame. A ver, Ángel, dale. O sea, Master, pienso que lo que está enseñando ese pedacito del párrafo allí es que al principio se le enseña a ejecutar un movimiento de una manera, como una guía para que uno entienda cómo se puede ejecutar. Pero si nos dicen que es la única manera en la cual se puede ejecutar, nos están engañando. Porque simplemente con cambiar el ángulo o la dirección, puede ser el mismo movimiento, pero sigue siendo el mismo movimiento, pero aplicado de otra forma. Es lo que pienso, ¿no? Muy bien, excelente. Bien, Ángel. Héctor. Sí, entiendo yo, lógicamente pasa mucho, pasa esto en el camino ahí de preparación, ¿cierto? Para cinturón negro, bueno, pasando por los cubos, pasa muchísimo esto. Que algunas personas, de repente que tienen diferentes habilidades, o son más zurdos, o son más derechos, o son más de pierna, o más de brazo, le acomoda realizar la misma técnica, pero con alguna modificación poca para realizarla más cómoda, qué sé yo. Entonces, estrictamente se le obliga, ¿cierto?, a seguir un movimiento muy reglista, digámoslo así, demasiado reglista. Siempre y cuando que en las mismas fases del poder también nos enseña a poder hacer algunas comodidades sin salirlo de la técnica, digamos. Eso es lo que puedo entender yo acá en el párrafo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo por lo que pude entender de ese pedazo, de ese párrafo, es que al principio se le enseña una manera como para que entienda el principio y después, no me acuerdo, después, Sí, pueden ser enseñado de otra forma, básicamente. Entonces, como para tener una idea un poco más clara, cuando te dicen que esto es así y eso es ley, ¿qué quiere decir? Me están engañando. Exacto, que esta es la única forma de golpear y esta es la única forma de hacer un suki, un punch. ¿Qué te están es enseñando? mentira. Que no hay otra forma más de hacerlo. Entonces, Esa es la única, pero hay varias. exacto. Entonces, cuando te dicen que esa es la única forma, te están engañando. Porque puedes buscar y la forma de ver cómo puede cambiar es el striking set one. Tú lo golpeas ahí, puedes pasarlo acá, después de acá, después de acá, después de acá. Y después puedes hacer finger set, posición, 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 posición. ¿Se entiende? Entonces, no es que exista una sola forma. Hay varias formas. Pero el que te dice que esa es la única forma de hacer ese movimiento, pues te podría estar engañando. Porque pueda que no le interese. Es como la historia que les conté del señor que me decía que me caiga, que me caiga.
y nunca le funcionó. Es básicamente lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Pues sigamos con el siguiente párrafo, por favor, Ángel. Una comprensión, dice. Bien. Una comprensión más profunda de las artes marciales se puede lograr si el tiempo se toma para aprovechar el conocimiento almacenado de nuestro pasado. Muchos de los principios y conceptos que aprendimos de la niñez paralela a nuestro conocimiento de las artes marciales. Pero creo que pasar por alto o no ver cómo se interrelacionan con el presente o incluso el futuro, las experiencias pueden dificultar definitivamente nuestro progreso. Hasta ahí. ¿Qué trata de decir con esto, señor Parker? A ver, volvamos a leer, por favor. Una comprensión más profunda de las artes marciales se puede lograr si el tiempo se... ahí está como medio mal traducido. Dice, si el tiempo se toma para aprovechar el conocimiento almacenado de nuestro pasado. Muchos de los principios y conceptos que aprendimos de la niñez paralela a nuestro conocimiento de las artes marciales. Pasa por alto o no, si pasa por alto o no ver cómo se interrelacionan con el presente o incluso el futuro. Las experiencias pueden dificultar definitivamente nuestro progreso. Muy bien. ¿Cómo entendieron eso? Yo lo entendí como que, por ejemplo, si una persona tiene una mala experiencia, le es más difícil aprender, algo así. No lo sé. Puede ser. Más o menos, más o menos. Ok. Pues vamos a tomar la primera parte, que dice una comprensión más profunda de las artes marciales se puede lograr si se toma el tiempo para aprovechar el conocimiento almacenado en nuestro pasado. Vamos a empezar por eso. O sea, siempre yendo a los básicos. Por más cinta alta que seas, tienes que ir a los básicos. Eso es lo que tenemos almacenado. Y vemos que en los básicos hay mucha información. ¿No es cierto? Y de ahí debemos comenzar. Es decir, estudiar hacia atrás para ir más rápido hacia adelante. Los básicos para mí es lo fundamental. Sí, correcto. Totalmente. En ese punto estamos muy bien. También, Master, Ajá. puede ser que, como dice, una comprensión más profunda de las artes marciales también hace referencia a que no solamente conocimiento de artes marciales, sino experiencia de nuestra vida diaria. Nos pueden ayudar también a una mejor comprensión en ciertas áreas del sistema. Pero más adelante también te dice que también puede dificultarla debido a, como dice Santiago, puede que me pasó algo y yo pienso que no es correcto o X cosa. Sí, totalmente. Perdón, se me estaba acabando la batería de la laptop. Ok. Ahora fíjate, en esa parte estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y después te dice muchos de los principios y conceptos que aprendimos de la niñez, paralela a nuestro conocimiento de las artes marciales. ¿Cómo se relacionan las artes marciales con la niñez? Como que todo tiene un inicio, No. puede ser. Acuerda que estamos hablando de movimientos, estamos hablando de comprensión. Al comienzo, perdóname, al comienzo, en la niñez, no sales rotando, comienzas a gatear, a dar pinitos, a caerte, a caminar, a subir gradas, a bajar gradas. Lo mismo en las artes marciales, comienzas con lo básico, con lo pequeño, dando un golpe, una patada, y te van enseñando. Entonces, no te enseñan la octava kata en cinta blanca. Entonces tienes que ir de poco a poco. Muy bien, Ramito. ¿Sí? A un niño de un año no le haces correr 100 metros. Ahora, fíjense la experiencia que tú tuviste. Vamos con un ejemplo que creo que todos lo hemos hecho, los que estamos aquí. El subirse a un árbol.
¿Cómo tiene que eso relación, el subirse a un árbol con las artes marciales? Que todo es progresivo, pues, porque, por ejemplo, si yo quiero llegar a la punta del árbol, tengo que primero escalar una rama tras otra hasta llegar allí, pues. Está muy bien, vamos cerca. Ángel. Bueno, Master. Pienso que para crear un árbol tiene que ser un movimiento preciso para no tropezar y caer. Las artes marciales igual. Voy paso a paso desarrollando habilidad para luego ir mejorándola. O sea, porque si no tengo equilibrio, si no trabajo la fuerza, la velocidad, siempre va a haber vamos a decir, un ítem de nuestras habilidades que va a fallar. Nos puede hacer caer, tropezar, no tenemos fuerza, qué cosa. Bien, ahora vamos a ir un poco más profundo. La habilidad de agarrar. Ya aprendías a hacer garras, ¿verdad? Ya hiciste claw, porque tienes que agarrarte de algún lado. Digamos que te agarras de la rama para subir. Pero si la rama estaba demasiado alta, ¿qué tenías que hacer? Poner la pierna así como para tomar un impulso, ¿verdad? Tú ya estabas haciendo un front kick sin darte cuenta, para impulsarte. O si tenías que subir, tenías que abrazar el árbol, ya estabas aprendiendo a hacer hook, ya estabas aprendiendo a hacer estrangulaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces ya aprendías a saltar, a hacer jumpings. Y si eras un poco hábil, te caías y rodabas. ¿Ves cómo ya desde pequeño está interrelacionado el desarrollo de las artes marciales, en especial del American Kempo, con la vida misma del ser humano? Cuando algo como el maestro Parker y el maestro Larry explican, las reacciones naturales del ser humano cuando algo te va a caer encima, ¿cuál es? Te cubres. Cubrirse para protegerse. Lo aprendiste desde niño. Solo con el pasar del tiempo te fuiste olvidando de esas habilidades. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que te subiste a un árbol? Hace años. ¿Te das cuenta? Los movimientos ya están intrínsecos dentro de la defensa personal. Ya los aprendiste, pero no eras consciente. Alguien te quiere golpear y hacías así. Pues ahora simplemente en vez de hacernos así, nos hacemos así. En vez de hacer esto, haces esto. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se refiere que una comprensión más profunda de las artes marciales se puede lograr si te das o te tomas el tiempo de aprovechar el conocimiento almacenado en tu pasado. Porque es tu Kempo, es tu habilidad, es tu vida. Y te dice, muchos de los principios y conceptos que aprendiste en la niñez paralela a nuestro conocimiento de las artes marciales pasar por alto o no ver cómo se interrelacionan con el presente o incluso con el futuro. ¿Se dan cuenta? Pasar por alto lo que vivimos en la niñez, los movimientos que aprendimos, básicamente es negarse un futuro. ¿Se entiende? Entonces dice, las experiencias pueden dificultar definitivamente nuestro progreso. Como una mala experiencia que te caíste, te rompiste un hueso, o no sé, jugando fútbol te pegaron en la cara, o qué sé yo. Entonces algunas experiencias no positivas pueden dificultar definitivamente nuestro progreso. Por eso es que entrenamos tanto, para eliminar todas esas reacciones negativas y quedarte con las positivas. Dice, por lo tanto, debemos estudiar, analizar los principios y conceptos aprendidos del pasado para ver cómo se aplican las experiencias existentes si queremos acelerar nuestro progreso. Y esa oración puedes resaltarla, puedes escribirla aparte, pero ese es el punto crucial de esta página.
Por lo tanto, debemos estudiar, analizar los principios y conceptos aprendidos del pasado para ver cómo se aplican a las experiencias existentes si queremos acelerar nuestro progreso, no solo cuando eras niño. También aplica a las artes marciales. ¿Qué hizo el señor Parker? Estudió las antiguas artes marciales y dijo, esto sirve, esto sirve, esto sirve, vamos a ver cómo funciona y cómo hacemos funcionar. Y aceleró el progreso del Kempo así. ¿Sí o no? Imagínate crear un arte marcial en menos de 40 años. ¿Eso no es una acelerada brutal o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la parte medular de esto. Que ustedes entiendan que deben sentarse a observar en base a los principios y conceptos, los movimientos que aprendiste en el pasado, cómo te pueden ayudar ahora. ¿Se entiende? ¿Cómo van hasta ahí? Entonces, papel y lápiz. Vas a escribir un ensayo de cómo vas a aplicar este párrafo a tu entrenamiento en Kempo. Solo el párrafo que dice, por lo tanto, debemos estudiar y analizar los principios, conceptos aprendidos del pasado para ver cómo se aplican a las experiencias existentes si queremos acelerar nuestro progreso. ¿Ok? Entonces, en base a ese párrafo vas a escribir un ensayo de cómo aplicarías eso a tu vida o a tu entrenamiento y a tu Kempo. ¿De acuerdo? Tienen 2 minutos. Comienza ya. Muy bien, ¿cómo van? El que lo tenga y quiera compartirlo, por favor, déjeme saber. Están dormidos los papás.
¿Qué dicen, muchachos? ¿Ya o todavía no? Avíseme si necesita más tiempo. Sí, máster. El ensayo de 5 hojas. Ya va. Ok, muy bien. Sigan nomás, tranquilos. Muy bien, cuéntenme. Dale. Pues ya se lo leo. Bueno, que analizaré con más profundidad los movimientos que yo tengo almacenados en mi memoria para entenderlos mejor en el tiempo, para una mayor aplicación de los mismos. Ok, muy bien. Gracias, Santiago. ¿Quién más? Ángel, adelante. Bueno, máster, logré escribir esto. Tomar en cuenta los principios y conceptos aprendidos en el pasado son importantes en mi entrenamiento, ya que al estudiarlos y analizarlos, puedo darme cuenta de que ya conocía algunos movimientos, pero era inconsciente de ellos. Esto me permite ir más rápido en mi comprensión y aplicación de los movimientos del Kempo. Es decir, en mi pasado almaceno información que si la examino me ayuda a acelerar mi proceso de aprendizaje. Muy bien, excelente, Ángel. Muy bien, ¿alguien más? Yo por acá, maestro, tengo un resumen también de lo que logré ahí interpretar. Bueno, cuando comenzamos los básicos, obviamente es lo que de mejor manera podemos transmitir a algún alumno o logramos recepcionar nosotros cuando pasamos por la etapa del alumno, ¿cierto? Lo más simplificado posible. Luego agregamos más información al mismo concepto. Tratamos de agregar o mejorar la manera de transmitir esa información a la misma técnica, al mismo programa, a la misma forma, ¿cierto? Y bueno, eso nos da la pasada, ¿cierto?, del programa por etapa, que viene siendo básico amarillo naranjo, luego primer grado avanzado púrpura y así por etapa. Eso es lo que pude más o menos comprender en los párrafos y tratar de transmitirlo en la escritura. Muy bien, Héctor, excelente, gracias. ¿Alguien más? Sin miedo, con toda confianza, muchachos. Yo tengo uno que es bastante corto, pero bueno, Vale, Sebastián. yo digo que a lo mejor de pequeños hacíamos cosas que ahora nos dan cierta habilidad para lograr hacer ciertas cosas que de otra manera se nos dificultaría. Por ejemplo, practicar batería. Eso nos da una independencia en las extremidades y eso nos puede ayudar a hacer, por ejemplo, el coordination set. A lo mejor nos podría ayudar. O a lo mejor antes paseábamos mucho en bicicleta y eso nos dio fuerza en las piernas y ahora nos ayuda a dar fuertes patadas o nos trepamos en lugares y eso nos da equilibrio como para dar una patada lo suficientemente alta para causar cierto daño y no caernos. Eso fue todo. Excelente, Sebastián. Muy, muy bien. Agarraste el concepto, te felicito, Sebastián. Dale 2 puntos para su siguiente examen. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense como bien dice Sebastián, las actividades que hicimos de pequeños nos ayudaron a llegar a donde estamos hoy. Entonces, lo que hagamos hoy y ahora con el American Kempo nos ayudará dentro de los próximos 50, 60, 70 años. Lo que hagamos hoy en el American Kempo. Por eso con Ramiro conversamos alguna vez que los que hacen Kempo no van a sufrir de Alzheimer's. Hace casi que medio complejo e imposible que alguien sufra de esa enfermedad si entrena Kempo, porque su memoria constantemente está trabajando. ¿Ven? Muy bien, entonces vamos a continuar, Ángel, por favor. Desde donde nos quedamos mientras. Ok. Mientras examinamos las fases de nuestro pasado, podemos observar similitudes en las tendencias. Los regalos especiales fueron dados a nosotros según nuestras capacidades del motor.
Desde coches de empuje nos graduamos en triciclo, luego a bicicletas o monopediatría. Creo que hay, hay mala traducción. Y motocicletas y eventualmente a conducir coches. Nuestro vocabulario siguió un patrón similar a la de progresión. Primero dominamos palabras sencillas, luego nos graduamos a términos más apropiados a nuestro nivel de educación. Las palabras que aprendimos en 2 fueron añadidas por un número aún mayor a la edad de 6 años, con estas tendencias a continuar en la adultez. De suma importancia fue el hecho de que como palabras sencillas fueron sustituidas por palabras más complejas. Las palabras sencillas fueron almacenadas y no descartadas de nuestra memoria. Aunque realmente utilizamos el vocabulario simple, el vocabulario simple aprendido en la niñez, fueron almacenados por un tiempo en que podría ser necesario. Muy bien, excelente. Ahora, ¿de qué se pudieron dar cuenta? Una forma más simple de explicar lo anterior. O sea que nosotros, de lo que vamos practicando de niños, lo que vamos aprendiendo, realmente no lo descartamos, sino que son almacenados y a veces, y son sustituidos por, vamos a decir, habilidades un poco más refinadas, pero siempre están allí. Es como lo que hablamos anteriormente, el principio subyacente de un movimiento siempre es el mismo. Es como algo así, pues si aprendía, como dice Sebastián, a tocar la batería, ya me genera una independencia que no la descarto y me sirve para generar habilidad en el momento del combate. Y así con otras actividades. Muy bien. Ahora fíjense lo que dice, que es de suma importancia y también lo pueden resaltar. Nuestro vocabulario siguió un patrón similar de progresión. Primero dominamos las palabras sencillas, luego nos graduamos a términos más apropiados a nuestro nivel de educación. Las palabras que aprendimos las palabras que aprendimos está mal traducido, bueno, fueron añadidas por un número aún mayor, un número mayor de acuerdo a la edad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Kenpo es como aprender un lenguaje. Es como aprender inglés. Pues tienes que empezar con los movimientos sencillos, como los punch, blocks, strikes, kicks. Tienes que tener primero el vocabulario. Tienes que tener el alfabeto del movimiento. Y nuestro alfabeto, de acuerdo a las investigaciones que realicé, logré encontrar que nuestro alfabeto está compuesto de 233 letras. Apenas. ¿Ok? Entonces hay 233 formas de usar dedos, manos, talones de las manos, ojos, cabeza. Hay 232 formas de usar el cuerpo. Entonces a esto se le conoce como alfabeto del movimiento. Y tenemos un curso que enseña cómo utilizar el alfabeto del movimiento totalmente. Pero básicamente esa es la idea. Que tú tienes que ir aprendiendo a usar los movimientos como cuando aprendiste a leer y escribir. Y luego vas a ir escribiendo más fluidamente. Y primero está en imprenta, después está manuscrita, y después está la taquigrafía, ya cuando logras escribir en símbolos que comprimen todo, pero sigue manteniendo el significado. ¿De acuerdo? Y todo lo aprendiste en tu niñez. Y ahora como kenpoísta también estás recordando que tienes movimientos que quizás te olvidaste, pero los puedes volver a hacer y recuperar. ¿Cómo van hasta ahí? Muy bien, estamos por finalizar, entonces vamos a leer el último párrafo que dice que es muy importante. Dice, de suma importancia fue el hecho de que
Como palabras sencillas fueron sustituidas por palabras más complejas, las palabras sencillas fueron almacenadas y no descartadas de nuestra memoria, aunque raramente las utilizamos en vocabulario simple aprendido en la niñez, fue almacenado por un tiempo en que podría ser necesario, para un tiempo en el que podría ser necesario. Los movimientos básicos de las artes marciales también se aprenden como el estudio del vocabulario. Los movimientos simples son sustituidos por movimientos más sofisticados en varias etapas de la proficiencia. ¿Ok? De nuevo, aunque se sustituyen, se almacenan en nuestro banco de memoria. ¿Ok? ¿Cómo va hasta ahí? Entonces, la buena noticia es que tú nunca te olvidas de las cosas. Siempre van a estar ahí almacenadas en tus bancos de memoria estándar. Y cuando los necesites vas a recurrir a ellos. Por ejemplo, el hecho de comer. No piensas en coger la cuchara, ya lo haces automáticamente, que el hecho de bañarte, etcétera, etcétera. Entonces, Kenpo podría fluir tranquilamente cuando llegue al nivel de esas otras habilidades que has desarrollado. Todavía podríamos decir que estás en un buen nivel de Kenpo. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Todo excelente, maestro. Muy bien. ¿Algo les hizo sentido el día de hoy que quieran compartir? Algo que queramos compartir, el Ajá, aprendido. lo aprendido el día de hoy. Bueno, que es interesante, con lo último que he hablado, o sea, que uno no olvida las cosas, simplemente las almacena una tras de otra, que la podemos volver a utilizar en un determinado momento, pues sea en el tiempo o en alguna otra actividad, pues. O sea, cómo todo se relaciona entre sí, una cosa con la otra. Muy bien, excelente, Santiago. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, entonces, Ángel. Bueno, maestro, aquí resumiendo un poco. Entonces, el Master Parker desde el principio, en el prefacio, creo que lo escribió otra persona, ¿no? Pero esto fue lo que aplicó, porque él dice que en base a su experiencia y práctica él desarrolló el sistema. En otras palabras, en conocimiento almacenado, él pudo ir desarrollando lo que ahorita es el American Kenpo. Entonces, nos lo muestra un poco aquí más claro, con palabras más sencillas, incluso con ilustraciones, para que podamos ir comprendiendo lo que es el sistema y cómo podemos acelerar nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien. Totalmente, Ángel. Y para despedirnos, dice el señor Parker en el penúltimo párrafo, si bien ha habido muchos enfoques para el tema de las artes marciales, es mi deseo de esbozar, ilustrar y utilizar analogías que puedan estar relacionadas con nuestras experiencias diarias. Entonces, fíjate qué tan importante es este párrafo. Quiero que lo observes, lo analices brevemente, lo que te está diciendo el señor Parker. Si bien ha habido muchos enfoques para el tema de las artes marciales, es mi deseo de esbozar, ilustrar y utilizar analogías que puedan estar relacionadas con nuestra experiencia diaria. Dime tus conclusiones. Bueno, que él hace, por así decirlo, comparaciones con eventos de nuestra vida diaria como para entender mejor el tiempo, para que sea más fácil de aprender. Muy bien, correcto, Santiago. Ángel. Prácticamente lo mismo, ¿no? Esto que el maestro Parker muestra que él va a dar un enfoque distinto de estudio de las artes marciales, no de la manera tradicional, sino que va a intentar usar situaciones de la vida cotidiana que se nos hagan familiares
para acelerar el aprendizaje. De esta manera nuestra comprensión va a ser mejor y mayor porque ya son experiencias que hemos vivido y se nos va a hacer más fácil comprenderlo. Muy bien, gracias Ángel. Héctor. Sí, totalmente de acuerdo ahí, totalmente. Agregar una pequeña cosita. Yo pienso que acá también nos deja ver la masa para que nosotros también busquemos eso con nuestra experiencia propia, ¿cierto? Y desarrollarlo mejor a nuestra manera, pero obviamente sin salirse de nuestro principio y concepto que tanto queremos y llamamos, ¿cierto?, del tiempo, ¿verdad? Así que eso yo creo que hay que entender también por ahí. Muy bien, Héctor, excelente. Buen punto. ¿Te das cuenta cómo el título va teniendo sentido? El título del libro va teniendo sentido, Mental Analyzation. Cada vez va teniendo más sentido. No sé si para ustedes, no sé si lo pueden ver o todavía no lo alcanzan a ver, pero mira la magnitud de toda la información que tenemos en unas pocas páginas. Sí, totalmente una estimulación, totalmente una estimulación ahí a la parte creativa, qué sé yo, a la parte de arriba de nuestro, no tan solo a la parte física. Correcto. Pues como vuelvo y repito, dice, es mi deseo de esbozar, ilustrar y utilizar analogías que puedan estar relacionadas con nuestras experiencias diarias. Una vez que veamos cómo estos conceptos son paralelos a aquellos con los que ya estamos familiarizados, será mucho más fácil para nosotros ver su validez. Pues fíjate que cuando lograr el punto de equilibrio entre lo que estás aprendiendo de Kenpo y todos tus movimientos diarios, pues ahí estarías más familiarizado con la validez de los movimientos del Kenpo. No es que el Kenpo no sirve o que ya está ambiguo o ya está obsoleto, ¿no? Simplemente es que no lo has analizado desde este punto de vista. Es como que te diga, ya está ambiguo usar cuchara para comer. ¿Ves? O ya está ambiguo masticar la comida, solo traga. ¿Me explico? Entonces las cosas son naturales porque el Kenpo viene de la naturaleza de las cosas. Más tecnificado y sofisticado nada más. ¿Ves? Entonces además, a medida que absorbas el conocimiento, asegúrate de mantener una mente abierta como el taoísta chino dice. El filósofo Chuang Tzu advirtió nunca ser como la rana en el fondo del pozo, que al mirar hacia el cielo piensa que el cielo que ve es todo lo que hay en el cielo. ¿Ok? Entonces dice, si tuviéramos que duplicar la palabra hombre en lugar de la palabra rana, la cita sería mucho más aplicable a nosotros. Usando una cita americana, una mente es como un paracaídas. Solo funciona cuando está abierta. Como ustedes están ahora. Están abriendo su mente, no textualmente, pero están ya adquiriendo una habilidad para analizar y pensar por ustedes mismos en cuanto se relaciona al American Kenpo. Y dice, en otras palabras, el ingrediente clave de todos tus esfuerzos es mantener una mente abierta, además de reflexiva del pensamiento y la acción física. Pues tenemos que tener esto en trabajo, yo lo diría más que mente abierta, porque no sé si se traduzca como mente abierta, déjeme chequear nada más, antes de dejar el malentendido. Open mind. Ok, aquí me gustaría aclarar dos cosas muy importantes, porque se malentiende el tener la mente abierta. Ok, tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Entonces, los open mind del Kenpo, hablando ya más negativamente, son los que aceptan cualquier cosa sin analizarla. Entonces, los open mind del Kenpo son los que mezclan el Kenpo con cualquier cosa
pensando que así lo van a mejorar. Los open mind negativos son los que distorsionan y desvirtúan el American Camp. ¿Ok? Entonces, open mind en ese sentido sería como tener una mentalidad abierta donde puede entrar cualquier cosa sin necesidad de analizarla, evaluarla, experimentarla, sin pasar de todo el proceso que hemos visto. Entonces, esa sería una connotación negativa de open mind, o de mente abierta, ¿ok? Y la positiva sería de que pienses que siempre se puede aprender algo. Siempre hay algo que se puede aprender de una materia. Esa es la open mind adecuada. Que siempre hay algo nuevo que aprender. Que uno no debe cerrar las puertas al conocimiento, a la comprensión, creyendo que ya lo sabe todo. Entonces, el que cree que ya lo sabe todo, se está poniendo la soga al cuello y no se permite mejorar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, está este open mind, esta mente abierta. En el creer que se puede aprender algo más. En el no pensar, yo ya lo sé todo. Yo ya me leí los Infinity Insights 10 veces. Ajá, ¿y cuántos los entendiste? ¿Me explico? Hay gente que las ha leído un montón de veces. ¿Pero cuántas las entendió? Entonces, en otras palabras, el ingrediente clave de todos tus esfuerzos es mantener esta mentalidad de que puedes aprender algo más, de que siempre hay algo que aprender, la flexibilidad del pensamiento, de decir cómo puedo usar esto, cómo lo puedo poner acá, cómo lo puedo aplicar acá, y acción física. Acuérdense que dice acción física, es llevarlo al tatami y ver si sirve. Llevar al tatami y ver si funciona. Ahí está la acción física. Y dice, se espera que el material encontrado en este libro y los volúmenes que siguen será de algún valor tanto para el practicante como para el laico, dice, o en este caso sería para la persona que instruye, como mi esfuerzo se gastaron una vez por todas. O sea, no está bien traducido, pero el mensaje es como que espera que este material que están leyendo y estudiando lo puedan utilizar. ¿Ok? Y que no solo es una parte, sino que tienes que usar globalmente. Y dice, si alguna parte de mi trabajo puede mejorar, estimular, complementar, añadir o ser adaptado a las experiencias actuales, o en el sistema, entonces sentiría que tanto mi tiempo como mi esfuerzo no se gastaron en vano, sería la traducción. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos nuestro granito de arena, entonces tiempo y la inversión del señor Parker en crear esto y escribir esto, no estaría botado a la basura. Y el mensaje que te da, y con esto cerramos el capítulo de hoy, estudia a fondo la siguiente información, analícela y elija aquellas asignaturas, principios, etcétera, que funcionen para usted. Sin embargo, no descarte ningún tema hasta que haya hecho un intento honesto, concienzudo y diligente de incorporarlo. Consejos repetidos. Nunca descarte el conocimiento que no es aplicable a usted, pero guárdelo. El día que llegue, cuando ese conocimiento podría ser enseñado a alguien, se puede aplicar. ¿Quién sabe? Ese individuo puede ser su propio hijo. ¿Ok? Entonces, todo lo que aprendes dentro de American Camp, no lo descartes, porque tarde o temprano te podría servir y quizás podrías enseñarle a tus hijos la lógica del movimiento. ¿Me explico? Bien, comentarios. Perdón. Preguntas, no comentarios, preguntas.